empieza cuando había decidido mudarme de casa con mi pequeña familia, conformada por mi esposa, mi hijo de 9 años y un perro al que le tenemos mucho cariño. La casa a la que nos habíamos mudado tenía más espacio de por sí, eso ya era una ventaja, y además tenía un diseño que a primera vista te encanta. Lo único malo que mi esposa y yo habíamos notado era que nuestros vecinos parecían ser unos antisociales, ni siquiera sus hijos nos saludaban cuando pasábamos cerca, lo cual nos hacía sentir incómodos. De todos modos, la casa estaba en un buen lugar y cerca de mi trabajo a comparación de la anterior en donde vivíamos y no pensábamos irnos. Me encantaba todo de la casa, como ya había mencionado, a excepción de una cosa, la cual era el sótano. El suelo era resbaladizo, las paredes estaban algo agrietadas y lo que más destacaba es que las escaleras parecían inestables y en cualquier momento se podían romper. Mi esposa decía que podíamos mejorarlo, pero que debíamos ahorrar dinero para hacerlo. Al escuchar sus palabras estaba motivado con tal de mejorar el sótano de un estado horrible a uno estupendo. Pasaron como 2 semanas, fue un día jueves que llegué tarde a casa porque tuve una reunión con mis amigos. Mi esposa estaba con mi hijo en la sala, ambos estaban preocupados o algo así. Les pregunté qué tenían y mi esposa contestó: tu hijo y yo pensamos en llevarte a comer para que no estés tan agobiado por el trabajo. Por un momento pensé que era algo malo y resultó ser una sorpresa. En fin, todos nos arreglamos y fuimos a un restaurante, a excepción de nuestro perro, el cual se había quedado comiendo en una parte de la sala. Al regresar, nuestro perro estaba ladrando como si quisiera atacar a alguien, cosa que parecía casi imposible debido a que nunca le habíamos enseñado a ser agresivo. Intentamos adivinar qué era lo que realmente quería, sin embargo no tuvimos éxito y alrededor de unos 15 minutos hizo silencio. Pensábamos que estaba estresado, así que nos pusimos a jugar con él hasta que llegó la hora de ir a descansar. Al día siguiente, me desperté a las 5 de la mañana para hacer mi rutina diaria, pero lo raro era que no encontraba a nuestra mascota. Busqué hasta en el patio y debajo de las camas, pero ni un rastro de él. Solo me quedaba revisar el sótano, pero las posibilidades de que estuviera ahí eran casi nulas, ya que para bajar, había que abrir la puerta que había dejado con seguro. Lo increíble es que sí estaba en ese lugar, y no solo eso, nuestro perro estaba dormido encima de una de mis camisas. Obviamente pensé que la había arrastrado y que la puerta se había quedado abierta por un descuido de mi esposa debido a que ella también tenía una copia de las llaves. Cargué al perro y lo saqué para ponerle seguro a la puerta. En cuanto mi esposa despertó le dije que tuviera más cuidado con dejar abiertas las puertas de la casa. Ella no sabía a qué me refería exactamente y me contestó que lo tomaría muy en cuenta. Entonces me despedí de ella y me fui a trabajar. Para la hora del almuerzo fui a mi casa para no gastar tanto dinero comiendo en la calle. Una vez que llegué, mi esposa me recibió con felicidad, ya que no se esperaba que yo fuera aquel día a almorzar en casa. Mientras que mi hijo se encontraba un poco disgustado, le pregunté qué era lo que tenía y me respondió: cuando llegué de la escuela, mi mamá había salido a comprar porque se había olvidado de unos condimentos. Estuve jugando con el perro e inesperadamente, la puerta del sótano estaba abierta cuando apenas minutos atrás estaba completamente asegurada. Se lo comenté a mamá, pero me dijo que tal vez había que cambiar la perilla. Lo mismo pensé y le dije a mi hijo que ya arreglaría ese asunto con la puerta y que mejor disfrutáramos la comida. Una vez que terminé de comer, me despedí de mi familia y volví al trabajo. No obstante, en el camino, me encontré con uno de los pocos vecinos y le pregunté por qué no les agradábamos de forma directa. Lo que él me respondió me había dejado molesto: no es que ustedes no nos agraden, lo que pasa es que esa casa ha tenido personas que de un rato para otro cometen cosas espeluznantes. Se nos ha hecho costumbre que ni siquiera nos molestamos en hablarles a nuevos vecinos. Solo le digo esto por su bien y no quiero que se me vuelva a acercar. Él se fue corriendo y yo continué caminando con lo que me había dicho. Cayó la noche, volvía del trabajo y cuando llegué a casa, mi esposa estaba dormida en el sofá de la sala y en cuanto mi hijo y el perro estaban dormidos en el suelo del sótano, los desperté y le pregunté a mi hijo por qué se había quedado dormido ahí, ya que por un momento había pensado que él había tenido un accidente. Mi hijo contestó que había seguido un hermoso sonido de una flauta y que de ahí ya no recordaba nada más porque se había quedado
quedado dormido. Mi esposa también se despertó y le pregunté por qué estaba dormida sin supervisar a nuestro hijo. Ella contestó que él estaba jugando y que de un momento para otro sonaba una bonita melodía de una flauta. Pensó que provenía de afuera de alguna casa de los vecinos y se quedó completamente dormida como si de un sedante se tratara. Sus respuestas me parecían ilógicas, pero lo dejé pasar porque según yo, creía que el sonido de la flauta pudo provenir desde otra casa y que mi hijo se confundió. Después de conversar acerca del tema, vimos una película y fuimos a dormir para seguir con nuestra rutina diaria. 5 de la mañana, estaba haciendo lo habitual para salir al trabajo. De pronto, había escuchado el sonido de la flauta que me había comentado mi familia. Era una melodía hermosa, pero ocurrió algo que casi me perjudica. Me había quedado dormido. Mi esposa me halló en el sofá y me levantó para que fuera de inmediato al trabajo. Supuso que me había ganado el sueño. Tuve que salir deprisa y no tuve tiempo para explicarle lo que me había pasado. Ya en mi trabajo, inventé el pretexto de que me había desmayado. Mi jefe me creyó porque él sabe que soy responsable e incluso, me preguntó si estaba bien o si me dolía algo. Le dije que no y todo el día estuve dándole vueltas y vueltas al tema del sonido de la flauta. Mientras caminaba a casa compré una pastilla porque me sentía cansado. Cuando llegué mi esposa e hijo decían que también se sentían igual que yo. Les comenté también sobre lo que me había ocurrido en la mañana y ya les parecía estresante la situación. En ese instante, comenzó el sonido de la flauta. Esta vez no nos dormimos y fuimos a revisar todas las partes de la casa para darle fin a esa melodía. Sin embargo, nunca me hubiera imaginado que mi hijo sí tenía razón y que la melodía de la flauta, si provenía del sótano. Bajamos y la melodía había parado. Nuestro perro empezó a ladrar hacia nosotros y salimos de ahí porque definitivamente, algo malo había en el sótano. Ya en la sala, sentíamos una especie de pereza en nuestros cuerpos. No sabíamos qué hacer hasta que se me había ocurrido poner una cámara en el sótano para que grabara qué estaba pasando ahí adentro o quién provocaba esa melodía que ahora se había vuelto demasiado molesto. Pasaron los días y parecía que nada pasaba. Los sonidos de la flauta habían parado, pero aún no nos sentíamos del todo seguros. Fue entonces que un día lunes por la tarde, habíamos salido a cenar en la calle. La casa se quedó con compañía del perro. Yo había dejado 2 cámaras solo por precaución, una en la sala y la otra en el sótano. Al regresar y verlas, nos llevamos una sorpresa tétrica. Nuestro perro se hallaba dormido en el suelo de la sala, pero se despertó porque de nuevo estaba pasando esa melodía que se suponía que ya había desaparecido. Parecía que no le gustaba y estaba ladrando. En cuanto bajó al sótano la grabación paró, pero antes de que lo hiciera, se vio que una mano pequeña estaba tocando la perilla de la puerta. No estaba viendo mal ya que mi esposa e hijo vieron lo mismo que yo. Mi hijo hasta se había puesto nervioso. Pudo haber sido un error de la cámara, pero ahora ya estábamos 100% seguros de irnos a otra casa. Lo único malo es que tuvimos que esperar a un comprador y nos había tocado aguantar este evento terrorífico por días. No fue hasta que pasó algo peor que decidimos largarnos a casa de mi hermano hasta que un comprador se animara con la casa y viéramos un nuevo lugar donde vivir. Lo que exactamente vivimos por última vez en esa casa fue lo siguiente. Había llegado a casa, mi esposa e hijo me habían propuesto ver un maratón de películas porque todos nos sentíamos aburridos y agobiados por el tema del sótano. Pasó como 1 hora y el sonido de la flauta había empezado. Esta vez fui astuto y revisé lo que estaba pasando desde mi celular ya que había puesto un tipo de cámaras diferentes. No podíamos creer que lo que estaba haciendo la melodía no era una flauta, sino un pequeño ser parecido a un duende, solo que este tenía el cuerpo esquelético. Sus ojos eran como los de una serpiente y su boca era parecida a la de una piraña. La melodía la hacía desde su boca mientras se movía de una forma espantosa. Todos estábamos llorando, pero mi esposa y yo tuvimos el valor de bajar silenciosamente y enfrentarlo. En cuanto nos vio se puso a saltar. Lo agarré pero logró soltarse porque no soportaba verlo y a su paso me había mordido la mano. Encima mi esposa se ganó un rasguño de esa cosa en la pierna y desapareció como si pudiera volverse
invisible. Rápidamente le grité a mi hijo para que bajara, agarramos a nuestra mascota y nos fuimos como dije anteriormente a casa de mi hermano, le conté todo lo que había sucedido y hasta le mostré la prueba de cómo esa cosa nos había lastimado con tal de que no lo atrapara. Mi hermano estaba pálido y nos ofreció estancia en su casa hasta comprar una nueva casa que es en la que vivimos hoy en día. Las 2 veces que regresé a esa casa fue acompañado de mi hermano para sacar nuestras pertenencias y para vender la casa. Me dio pena que se la vendía a una señora soltera con 3 hijos, pero al menos había acabado los agobiantes momentos de mi familia. Solo espero que esa señora no haya tenido ningún problema, porque si es así y aparece algún caso similar en las noticias, posiblemente la culpa no me deje dormir por varios días por no ser lo suficientemente fuerte para detener a ese ser tétrico.